primero es asegurarme que todos reconocemos que tras bambalinas hay una gran planeación. La enfermería es mucho más que la ejecución de la operación al lado de la cabecera del paciente, y creo que es el órgano mucho más responsable de asegurar la entrega de la misión en la cabecera de los pacientes o en los diferentes. Sí que somos capaces de transformar realidades, no solo las nuestras, sino la de los pacientes y la de la misma organización cuando trabajamos con otros. Y trabajar con otros entonces implica dejar de hablar enfermeros con enfermeros o auxiliares con enfermeros, sino enfermeros con los financieros, enfermeros con los de educación. Hemos que asegurar tener las métricas correctas que me permitan evidenciar que estoy logrando el propósito grandote que tengo en términos de calidad, seguridad, servicio y de la satisfacción de la misma persona. Tiene que ver de nuevo con cambiar el mindset de cómo vemos las cosas. Yo insisto en asegurarme de que no estoy viendo un problema, sino que al contrario estoy. Hola nuevamente a Gestionando Salud Podcast en esta edición especial de toda una temporada desde la ciudad de Bogotá con nuestros aliados estratégicos de Fundación Santa Fe de Bogotá. Y este episodio lo llevo orquestando en mi mente desde hace mucho tiempo, desde que te conozco, Sandra. Lo hablamos en una cena hace más de un año y ya se me dio sentarme a hablar contigo de uno de los temas que más nos apasiona, que es el tema de enfermería, su rol, pero bajo una estructura de la temporada que es cuando creamos la zapata o los cimientos de un centro de salud nuevo. Ustedes son un eje fundamental, la columna vertebral, de lo que es un proyecto de gestión hospitalaria. Y evidentemente el rol de enfermería juega uno de los papeles más trascendentales, y evidentemente este papel y este rol, ¿quién más nos lo puede contar que tú, Sandrita? Bienvenida a Gestionando Salud Podcast y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te he dicho con antelación que me siento supremamente honrada de estar en este tipo de espacios, y también te he dicho que llevo con mucho orgullo e ímpetu la profesión que represento. Has mencionado que además ya se logró el primer paso, que podamos conversar, y eso habla de lo que uno es capaz de hacer que las cosas pasen, y eso me parece fenomenal. Definitivamente, Sandrita. Vamos primero a saber quién nos acompaña. Okay. Vamos a hacerlo profesional porque ya se ve que hay camarería aquí. Entonces, Sandra Cortés es directora de enfermera con maestría en Administración de Salud y MBA, con algunos años de experiencia en el liderazgo clínico. No voy a decir la cantidad, gracias. No es necesario. Estoy de ya acuerdo. todo el mundo se dará cuenta de toda la experiencia que tienes. Gestión en talento en salud, lidera la dirección de enfermería de la Fundación, institución acreditada bajo diferentes modelos internacionales en la práctica de enfermería. Ha conducido exitosamente proceso de transformación cultural, fortalecimiento del liderazgo profesional en enfermería y desarrollo de equipos de alto desempeño. Esto se queda corto para la labor que haces, y de verdad que yo estoy muy contenta de tener este espacio. Nuevamente te lo repito. A ti, muchas gracias. Vamos a arrancar. Tenemos la idea de un centro de salud. Vamos a crear un centro de salud diferenciado, pero tenemos que diseñar una estructura asistencial sin que todavía haya una rutina consolidada, porque es desde cero. En ese contexto, enfermería debe responder rápido, debe organizarse y actuar con unos estándares que la empresa o la institución quiere crear desde un inicio. ¿Cuál es el principal reto que tiene una dirección de enfermería bajo este contexto? Creo que lo primero, esa pregunta me encanta en realidad, pero lo primero es decirte que necesita enfermería reconocer cuál es el propósito de ese centro de salud. Enfermería es una profesión de servicio, es una profesión social, y necesita asegurarse de que entiende el propósito que tiene esa institución de salud definido para la sociedad. De esa manera, configurarse para asegurar que da cubrimiento total a esas expectativas. Ha sido reiterado en los otros episodios que hemos comentado con los diferentes ejes que queremos enfocar sobre esta temática, el tema del propósito, el tema de estrategia.
¿cómo desde la dirección de enfermería se vincula la estrategia? Porque claro, ustedes tienen la parte práctica, tangible, la que va de cara o primera línea al paciente. ¿Cómo yo transmito esa estrategia a nuestro equipo asistencial para que lo lleve o lo ejecute de una manera unísono? Lo primero es asegurarme que todos reconocemos que tras bambalinas hay una gran planeación. La enfermería es mucho más que la ejecución de la operación al lado de la cabecera del paciente, y creo que es el órgano mucho más responsable de asegurar la entrega de la misión en la cabecera de los pacientes o en los diferentes escenarios. Entonces, cuando te hablo de propósito, implica que, a la luz, por supuesto, de los conceptos y las teorías de los enfermeros, pues que cada profesión tiene un marco, ¿cierto? Que lo regula y que seguramente le da unos principios y valores sobre los cuales actuar. Es absolutamente necesario traducir, en este caso, el lenguaje del cuidado, que es lo que hacemos los enfermeros, a la luz de las diferentes intenciones de la estrategia. Entonces, la estrategia y la enfermería se vinculan cuando la enfermera construye cuáles son esos productos y servicios que enfermería le va a producir a los clientes, pacientes, usuarios, independientemente de donde esté, para asegurar que esa misión se entrega allí. Implica entonces asegurar que hay un marco completo de planeación que está normado y valorado por los diferentes indicadores y apuestas de la misma organización. En nuestro caso, si yo te traigo la mega de la Fundación Santa Fe de Bogotá, estoy obligada a atender las 5 submegas que pasan por la educación, la investigación, el desarrollo profesional, la mejor experiencia para los pacientes y demás. Y allí, la profesión de enfermería, que representa más del 60% del total de la nómina o del total de la fuerza de talento humano en salud de la organización, pues tiene una responsabilidad completamente transversal Y que de cierta forma también planifica y dirige. Uno de los elementos que nos llama la atención y que Marta C. Nos estuvo diciendo desde ese eje y ese foco más macro es el trabajo en equipo. Pero algunas veces divorciamos la parte asistencial de la parte de planificación. ¿Cómo se puede congregar esa parte desde la dirección? Pero claro, porque tú estás ahí arriba. ¿Cómo tú permeas lo que realmente se quiere a nivel de estrategia, tomando los elementos asistenciales, que tú lo tienes ahí palpado, para que pueda transmitirse a ese conglomerado de personal que, como bien dices, es la masa fuerte y grande de una institución de salud? En Colombia hay un dicho que algo así como que me estás preguntando el secreto de las galletas ducales. En el mundo sería como la fórmula de la Coca-Cola. Exacto. Y ahí te diría que los enfermeros cada vez más tenemos que ser más conscientes de, uno, reconocer las capacidades que como profesión autónoma tenemos. Vale. Sin embargo, hay más poder cuando estamos juntos con las demás profesiones, más poder en el sentido de la influencia y el impacto. Está demostrado en la literatura y en nuestra institución también hoy por hoy que sí que somos capaces de transformar realidades, no solo las nuestras, sino la de los pacientes y la de la misma organización, cuando trabajamos con otros. Y trabajar con otros entonces implica dejar de hablar enfermeros con enfermeros o auxiliares con enfermeros, sino enfermeros con los financieros, enfermeros con los de educación, enfermeros con los de innovación o con gestión humana o con operaciones del hospital. De manera que, acorde con las mismas teorías que tenemos los enfermeros de cuidar, reconozcamos las necesidades del otro. Reitero, claro. Somos una profesión social y somos una profesión con una vocación de servicio, pues que resulta nato, ¿sabes? Tener esas conversaciones que a veces por alguna razón, como dijiste, disociamos esa respuesta. No la tengo, pero entendimos que esa es la forma de potenciar los resultados y asegurar que trabajamos bajo una misma línea. Ya tenemos el marco teórico, planificación, dirección, estrategias, cómo vamos a alinear nuestro equipo asistencial. Ahora bien, ¿cómo garantizamos esa calidad? Cómo todo lo que llevamos, como este paquete, este kit que tenemos como identidad de nuestra institución, la transmitimos de que sea garantizable y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. Para responder voy a casi que agarrarme un poco de lo que empezaste a conversar, y es: vamos a abrir un centro de salud nuevo, pero no lo vamos a abrir solas, ¿sí? En este caso, solos los enfermeros, lo vamos a abrir con un equipo que tiene
herramientas, procesos y políticas para abrir ese nuevo centro. En ese mismo sentido, los enfermeros, al reconocer que trabajamos con otros, tenemos que ser parte, no competir, no disociar, sino al contrario, ser parte de todas las apuestas de la organización. Entonces, yo entiendo con lo que estás diciéndome, oiga, ¿cómo logramos que todo esto que se está planeando se ejecute? Y entonces hay que empezar por reconocer que todos los seres humanos y todas las profesiones necesitamos educarnos. Así que quien dirige el equipo de enfermería tiene que asegurarse de que todo su talento humano, hoy acá yo te estoy hablando de más de 1.500 personas que hacen parte de esta dirección, tiene las competencias y los conocimientos necesarios para entregar la misión que se le está pidiendo que entregue alrededor de la cabecera del paciente o en los diferentes escenarios. Tenemos que asegurar tener las métricas correctas que me permitan evidenciar que estoy logrando el propósito grandote que tengo en términos de calidad, seguridad, servicio y de la satisfacción de la misma persona que está haciendo. Es muy importante asegurar que en este caso yo enfermero o yo auxiliar de enfermería estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, me estoy sintiendo 100% valorado y valioso para la organización. Y ahí viene un tema grandísimo con gestión humana donde nos tenemos que asegurar en conjunto que las personas reconocemos cómo le agregamos valor a la organización. Sumar la educación y el valor que yo represento en la organización me lleva a mí a identificar, por supuesto, aspectos por trabajar, por mejorar o por robustecer, pero que terminan cobrando un camino que fluye en ese sentido a la hora de intervenir lo que necesites intervenir, porque todos reconocemos cómo hacer parte del cambio o de los buenos resultados. Diste en esta respuesta 2 talones de Aquiles muy fuertes, el tema de formación y el tema de gestionar ese talento humano. Nos vamos primero con formación, que creo que es menos denso. Sabemos las limitantes y lo comentaba con su director de conocimiento y formación continua, que tenemos unos programas pocos débiles para las necesidades que está pidiendo nuestra sociedad o los centros. Claro, esa responsabilidad de cierta forma la han asumido las instituciones de fomentar, de educar, de llevar a un nivel superior a nuestro personal. En el caso de enfermería yo creo que el reto ha sido a la enésima potencia. ¿Cuál tú entiendes que ha sido el reto mayor para esa formación continua y subir el nivel de esta enfermería? No solamente como asistencial, sino como bien lo decías, el tema de experiencia, el tema de llevar indicadores, de formar a una enfermera más empoderada y directiva de su área. Mira, creo que tiene que ver, uno, por empezar a ver los problemas no como problemas, sino como oportunidades, y tiene, a mi modo de interpretarlo, 2 líneas. La primera, entender cuál es el core del problema. Y te diría que una cosa que ha ocurrido históricamente, al menos en la enfermería latinoamericana, es la disociación, la ausencia de conversación entre las enfermeras asistenciales y las enfermeras de la academia, es decir, las escuelas de enfermería y las facultades. Y un día, entendiendo que hay unos esfuerzos grandes para las instituciones como nosotros de lograr una curva casi que constante de desempeño, dijimos, pero ¿por qué hay tanta diferencia? Claro. Y era sencillo, era conversar con la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hoy no tenemos una facultad propia de enfermería, pero sí tenemos interacción con más de 15 programas de enfermería en este país, lo más certificados y acreditados con alta calidad. Sin embargo, no conversábamos y un día decidimos, pero ¿por qué no estamos sentados en la misma mesa? Todos somos enfermeros, pero pareciese que caminamos por direcciones diferentes. Sentémonos y entendamos qué es lo que nos puede acercar. Hoy tenemos experiencias muy exitosas con un par de universidades de este país en las cuales nuestros enfermeros clínicos están llegando a las aulas de clase de los estudiantes de enfermería. Y ahí estamos acortando la primera brecha, hablarles de la enfermería de la realidad. Pero también tenemos conversaciones con las decanas de enfermería. Y hay cosas tan profundas como, por ejemplo, ¿por qué en los programas de enfermería enseñamos gestión, administración solo hasta el último semestre? Cuando desde el principio el estudiante o en la primera interacción con un paciente está hablando de gestión del cuidado del paciente. ¿Por qué empiezo a hablar de esos conceptos que resultan como casi incomprensibles en los últimos semestres de la carrera? Y empezamos a hacer ese tipo de apuestas juntas y hoy estamos teniendo, por ejemplo,
la oportunidad de cerrar las brechas de contratación de talento humano en nuestra institución porque estamos siendo parte del programa. Claro. Y los profesores de esas universidades están viniendo a aportar hacia nosotros. Es un aprendizaje win-to-win. Es una relación que hace, por ejemplo, que los enfermeros clínicos que no tenemos las mejores habilidades desarrolladas para investigar, por ejemplo, para publicar artículos, lo cual es una súper fortaleza en la academia, pues nos potenciamos. Entonces hoy estamos haciendo investigación conjunta, estamos fortaleciendo la capacidad de investigación de los enfermeros clínicos de nuestra institución y ahí al mismo tiempo estamos cubriendo dos dimensiones de la estrategia de la fundación: poner el mejor conocimiento de enfermería, en este caso, en la mejor estandarte mundial, ¿cierto? Pero hacer que nuestros enfermeros rompan sus propios paradigmas en el desempeño de la gestión del conocimiento. Y aquí, mira, solo esos dos elementos enriquecen el ser enfermero en Colombia, el ser enfermero en una organización, porque no estoy solamente, como muchos nos ven, administrando medicamentos o poniendo la inyección o atendiendo alguna indicación del doctor, sino que realmente estoy aportando al desarrollo de mi profesión y estoy transformando mi propia experiencia como enfermera. Ya ven todos porque ella es espectacular. Es que lo vives con una pasión impresionante. Déjame agregar una cosa, perdón. Este espacio es tuyo. Pero es que quiero hacer énfasis en algo que ocurrió particularmente en esta organización y fue la decisión de fortalecer el equipo de enfermería y reconocer que los enfermeros en el mundo tienen unos niveles superiores de desempeño. Eso implicó aquí crear los escenarios adecuados para que los enfermeros fuéramos parte de todos los niveles de decisiones de esta organización. Así se creó la primera dirección de enfermería de esta institución. Y ser una dirección de enfermería ha creado una serie de oportunidades que yo hoy quiero poner al alcance de todos en realidad, y es porque ha permitido que la enfermería hable de estrategia. Ha creado un espacio que es necesario y es prudente para que la operación, lo que se llama operación, mal llamada operación, que es el cuidado directo de los pacientes, las personas, la entrega de cuidados de enfermería al lado de los pacientes, tenga un espacio para pensar y conversar con la estrategia de la organización. Ahí es donde yo por lo menos he podido experimentar la grandeza, uno, de los aportes de enfermería, y dos, de cómo las organizaciones realmente se pueden transformar y generar escenarios pues tan positivos como el que hoy yo tengo el privilegio de tener. Definitivamente el tema de que aportan es indiscutible, porque quien está a pie de cama son ustedes, los que tienen ese contacto directo y lo que pueden aportar, cómo estamos en una dirección u otra de cierta forma incorrecta o que vamos por el buen camino, son ustedes. Entonces, de verdad que es bueno ver cómo integran no solamente la parte asistencial, que los indicadores, que las métricas, sino también, mira, yo tengo una voz y ya tengo un voto en la parte de dirección para marcar pautas y estrategias, así que enhorabuena. Vamos con el otro elemento, que es uno de los que entiendo más, no controversiales, pero sí el más difícil o el más duro de ejecutar. Sabemos que el tema de la parte asistencial es la más desgastada, con más agotamiento, y no es un secreto para nadie de la necesidad que tenemos en enfermería a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica. Si Estados Unidos y Europa están, creo que peor que nosotros. Entonces, ¿cómo yo tengo esa gestión de ese talento de una forma motivada, de una forma identificada y de una forma que realmente me cumpla con las exigencias que la institución me está pidiendo? Porque no somos tontos, tenemos certificaciones, tenemos criterios, tenemos habilitación, tenemos miles de requisitos que cumplir y realmente es mucho con demasiado. Tiene que ver de nuevo con cambiar el mindset de cómo vemos las cosas. Yo insisto en asegurarme de que no estoy viendo un problema, sino que al contrario estoy viendo una oportunidad para encontrar algo que nos va a llevar al siguiente lado, ¿cierto? Y ahí quisiera mencionar que en nuestro caso, por ejemplo, asegurar que la enfermería conversa con todos los niveles de la organización implicó entender que yo también soy parte de esa misión. Y esa misión dice que yo le voy a servir a la sociedad y que voy a tener a la mejor gente trabajando acá. ¿Y por qué enfermería tiene que ser la excepción? Entonces, de nuevo,
asegurémonos de tener los escenarios. Empieza uno por entender lo que está esperando la organización, en este caso el equipo de enfermería, por supuesto, y asegurar, como hemos conversado, que los desenlaces, la experiencia, el desempeño clínico están a la altura lo mejor posible. Pero también implica reconocer el talento humano que yo estoy trayendo a trabajar, ¿cierto? Implica, en coordinación con gestión humana, asegurar un perfil que sea lo más adaptable posible a la cultura fundacional, entre otras. Lo segundo, en estas conversaciones que te estoy conversando con las universidades y yo estoy entrando a las aulas de clase, pues ya estoy mostrando cuál es el tipo de enfermería que estoy haciendo. Claro. Indirectamente estamos haciendo como una atracción particular en esas aulas de clase donde los estudiantes algún día dicen, yo quisiera trabajar mañana ya. Claro. Eso por un lado. Por el otro, adentro pasan muchas más cosas. Esta es una organización que tiene una preocupación genuina por las personas. Entonces, los espacios agradables de trabajo, la luz, la iluminación en términos de que si es de día o de noche, los espacios de descanso, los beneficios que tenemos como trabajadores de esta institución y sobre todo las oportunidades de desarrollo que tú configuras para los enfermeros. Yo estoy seguro que todos estudiamos enfermería, algunos con más aspiraciones que otras, pero todos estudiamos esa enfermería con la intención de crecer de alguna manera, ¿verdad? Y en ese sentido, pues todos los líderes tenemos la responsabilidad de reconocer qué es lo que espera nuestra gente, cuáles son sus ideas de desarrollo. Hay personas que se van a dedicar 100% al fortalecimiento de habilidades clínicas, pero quieren ser los mejores. Claro. Lo mismo con quienes deciden hacer management, gerencia, liderazgo, no sé, investigación. Y esta es una organización que tiene todos esos elementos para hacerlo. Yo he encontrado es un gran diamante en bruto para pulir y ponerlo al servicio de los enfermeros. Y ha sido posible tener escenarios aquí donde creamos escaleras de liderazgo clínico, por ejemplo, para los enfermeros que se quieren ir especializando por el lado clínico. Claro. Y creamos escenarios, caminos que los llevan a formarse tanto en educación formal como continua, por ejemplo, formación posgradual o educación continua para el desarrollo específico de habilidades con respecto a un tema. Por el otro lado, un trabajo realmente muy intenso con los líderes, con quienes son la voz de quienes dirigimos equipos tan grandes, porque necesitamos asegurar que somos casi que un canal directo para contagiar la intención y el propósito misional y asegurar que se entrega allí. Y creo que hay una cosa que no, pues es que termina uno hablando de uno, ¿cierto? Pero que yo creo que hago conscientemente y disfruto, y es estar lo más cerca posible de las personas. Yo genero intencionalmente espacios para conversar si están bien, si necesitan algo, si algo adicional pudiéramos hacer diferente para que su experiencia en la fundación sea la mejor. O por ejemplo, tú llegas nuevo a trabajar en una institución como esta y qué bueno que uno se sienta bienvenido, bien tratado, que la gente no espere que yo sé todo, sino que más bien esté dispuesto a enseñarme y acompañarme en un camino de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos un onboarding, por ejemplo, específico de enfermería para que el nuevo tenga menos dificultades en adaptarse. Nosotros ya sabemos que es difícil entrar a una organización como esta, pero a veces resulta mucho más difícil mantenerse porque sí sabemos que hay una exigencia importante en cultura, en seguridad, en servicio, incluso en el mismo perfil que vamos configurando quienes trabajamos acá en la fundación. Mucho trabajo. Se dice fácil, sacar un espacio, tú tienes 1,000 y pico de personas bajo tu cargo, pero no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de que cuando nos conocimos habíamos hablado de una certificación que a mí me pareció genial. ¡Wow! ¿Cómo retener el talento? Y justamente cuando volvimos a reencontrarnos un año después, la tengo. Y de verdad que enhorabuena. Y quiero que nos comente un poquito cómo surge la idea de esta nueva certificación y cuál es el propósito que tú quieres llegar a ese grupo de asistencial que algunas veces representa representa un peso importante en una institución. La acreditación, la idea de la acreditación surge como consecuencia de los comportamientos naturales de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y de nuevo, pues al tener la gran responsabilidad y también el privilegio de representar a un equipo tan numeroso y tan valioso, pues estoy en la obligación de encontrar qué más
¿qué más hay? Bueno, para nosotros. Y en ese sentido, la fundación como tal ha sido una institución que permanentemente está mirando dónde están los mejores estándares del mundo, dónde están las mejores instituciones de salud del mundo y de yo cómo puedo aprender para que en este hospital pasen cosas similares. Y así pasa con enfermería. Hace 2017 tal vez o antes empecé a reconocer que existía una acreditación creada por la Asociación Americana de Enfermeras que se llama Magnet. Magnet fue creada para retener y mejorar la experiencia de ser enfermeros en los Estados Unidos porque había un déficit de enfermeros tremendo, porque los enfermeros no querían seguir siendo enfermeros, los que ya eran se estaban retirando y los demás no querían venir, entonces tenían una rotación de personas muy importantes, muy significativa en el sentido de que estaban despoblando los hospitales y dijeron ¿qué tenemos que hacer para hacer que los enfermeros se quieran quedar? Y crearon un modelo que es el modelo Magnet, que tiene 5 elementos que son realmente transformadores para los enfermeros. Uno es el liderazgo transformacional, que lo que busca es asegurar que los niveles de decisión en realidad están descentralizados, que quien lidera el equipo de enfermería se asegura de comunicar, por supuesto, el propósito, la misión y demás, pero las decisiones que tienen que ver con el ejercicio de la profesión se toman con quienes ejercen el cuidado de las personas a nivel directo. Otro es, por ejemplo, nuevo conocimiento e innovación, y tiene que ver un poco con lo que te mencionaba hace un rato, y es crear escenarios para que los enfermeros aprendan, pero también compartan conocimiento con otros y generen nuevo conocimiento que realmente resulte útil para la práctica. No conocimiento que se me queda en una biblioteca, conocimiento que soy capaz de implementar en mi hospital y en otro hospital. Ya se me van a olvidar los 5 elementos y me van a regañar mi líder del programa Magnet porque ella realmente ha hecho un trabajo maravilloso en este sentido. El siguiente se llama el empoderamiento estructural y tiene que ver cómo los enfermeros, al generar sus propios resultados, implementan mejoras para mantener y mejorar lo que están trabajando. Pero implica que ellos mismos hablen con el resto de la organización, ¿sabes? No es centralizado, yo no soy la persona que genera los espacios de conversación ni los planes de mejoramiento ni nada, lo hace un equipo que, por cierto, si me van a ver les voy a mandar un saludo muy especial porque creo que ellos son los que hacen realmente la magia de la enfermería que hoy tenemos. Y hasta ahora he mencionado 3 y se me va a olvidar. Práctica profesional ejemplar tiene que ver con esa desarrollo continuo de habilidades clínicas y de liderazgo. Entonces los enfermeros tienen que asegurarse estar preparados lo necesario para eso, pues la institución tiene que dar eso, pero no se vale solamente con tener ganas, hay que demostrarlo. Claro. Implica tener indicadores de desempeño clínico específico de enfermería. Entonces, ahí te he contado, y por último, el que engloba todo termina siendo la gobernanza compartida, pues que al final nos une a todos en el mismo propósito, pero tiene un método, tiene indicadores y demás. ¿Qué estaba buscando yo en eso? Pues tengo un motivo como trascendente en realidad, y es que tengo que decir en este momento que yo siempre he pensado, pues cuando decidí estudiar enfermería, que no, ya acordamos no mencionar cuántos años atrás. No, los números no son relevantes. Pero cuando yo decidí estudiar enfermería y me graduó, me estrelló con una realidad que nunca imaginé, y era que la enfermería era una profesión, digámoslo, subvalorada con respecto a las demás profesiones de la salud, particularmente con la de los médicos. Y eso para mí fue como, ¿esto es en serio? ¿Yo por qué no me di cuenta de este tipo de cosas? Si yo también fui a la universidad, estudiamos casi que en las mismas aulas, no entiendo por qué está esto diferente. Y adentro hay algo en mí que me ha hecho pensar siempre, pues todos tenemos un espacio que agrega valor a la sociedad. Y en ese sentido, si lo conectas con la oportunidad que la vida me da de liderar el equipo, pues, y hay evidencia que lo demuestra, ¿por qué no traerle a Colombia una acreditación que realmente demuestra que en Colombia, en enfermería, hay enfermería de talla mundial, que en Colombia sí es posible tener enfermeros felices siendo enfermeros, pacientes felices siendo atendidos por enfermeros, médicos felices trabajando con sus enfermeros y el resto del equipo de salud? Hoy yo sé que como organización tenemos un orgullo común, no solo yo la enfermera, sino un orgullo común por el equipo de enfermería que representa, y ahí yo creo que hay una inspiración superior.
Hoy estoy más convencida que ayer que en Latinoamérica es posible tener una enfermería de talla mundial, y esa es mi inspiración trascendental, porque sí creo que juntos, hablando con las diferentes organizaciones, con los entes gubernamentales y demás, podemos hacer que la enfermería en Latinoamérica tenga un valor superior. Ha sido demasiado inspirador todo lo que has dicho. No soy asistencial, no soy enfermera, pero de verdad que inyectas pasión, inyectas de que sí se puede, inyectas de que lo han logrado, porque no es un trabajo unipersonal, es también una institución que crea en ese liderazgo y un trabajo arduo para lograr esto. Entonces, ¿con qué tú quieres que los espectadores se queden de Sandra Cortés en este episodio? A todos quisiera invitarlos a invertir en el desarrollo de la profesión en varias líneas, ¿sabes? Uno, a asegurar que muchos reconocen a la enfermería como una profesión que agrega valor en salud mundial. Muchas veces cuando una persona está decidiendo qué estudiar, pues aparece en el primer lugar aparece la medicina. Y yo no estoy aquí hablando de ninguna competencia con las profesiones, estoy hablando de una profesión que tiene la posibilidad de transformar la realidad de una persona, de acompañar la vulnerabilidad del otro, pero además de verdad de entregar resultados tangibles que transforman la salud de la población. Es una profesión que por su carácter social pues tiene muchas líneas de acción, que ya te he venido mencionando algunas, pero pues podemos pasar por la investigación, la práctica clínica, la docencia, la gestión, las auditorías, y por supuesto la intervención en salud poblacional. Eso es como para invitar a quienes hoy, si coincidiera con muchos jóvenes, están pensando que estudiar, denle una mirada a la profesión de enfermería y dense en la tarea de entender si en su vocación está el servicio, pero sobre todo la satisfacción de ser muy valioso para otros, estudiar enfermería. Lo otro, a las organizaciones que muchas veces coincidimos en conversar por un déficit de enfermeros, por la calidad de la formación de los enfermeros y por la rotación que muchas veces se encuentra, les diría, es necesario mirar adentro y entender qué podemos hacer para retener a estos profesionales y auxiliares de enfermería que hoy por hoy están al servicio de las personas. Allí está la magia donde la misión de cada una de las organizaciones que prestamos servicios de salud se entrega. Estamos 24 horas con los pacientes, 7 días a la semana, en diferentes interacciones. Y muchas veces pensamos que la señorita vino a ayudarme en tal cosa. Esta es una enfermera profesional o un auxiliar de enfermería que tiene una formación técnica. Todas tenemos unos niveles de formación reconocidos a nivel mundial y estamos en la capacidad de entregar los mejores cuidados. Así que es necesario invertir en las personas, es necesario reconocer cómo podemos fortalecer nuestra capacidad como institución para que ese equipo se quede conmigo. Entre más permanece el equipo, lo hemos visto acá también, más natural es la entrega de la misión en la organización porque se expresa dentro de la cultura. Las condiciones adecuadas de las personas pasan por la entrega de los uniformes o por los salarios, incluso por las oportunidades de desarrollo profesional. Y si creemos en estas personas, pues vamos a invertir para que esta misma capa de talento humano sea el que transforme mi organización. Y la última, contarles que gracias a esta experiencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá, hoy somos capaces de transferir conocimiento a otros. Hoy nosotros hemos sido parte de la transformación de otros equipos de enfermería y estamos a total disposición de acompañar a los equipos y a las instituciones que así lo consideren en una evolución que puede estar hecha a la medida de cada organización, en un proceso de desarrollo de competencias, en un proceso de entendimiento estratégico y de transformar el lenguaje de los enfermeros, que a veces resulta, muchos terminan diciendo que los enfermeros somos súper románticos porque saludamos diciendo que cuidar es humano, que cuidar es amor, y detrás, por supuesto, de este discurso que es entre apasionado y romántico, hay una estrategia grandísima sobre asegurar cómo a través de tantas personas tú logras hacer una misión. Y eso nosotros hoy estamos en capacidad de compartirlo, y digo nosotros porque mi equipo con el cual hago todo esto que estamos conversando acá, pues es quien hace posible que la enfermería fundacional tenga el movimiento y la fuerza que hoy tiene.
A esa conclusión no le puedo agregar más nada que las gracias, Sandra, por el tiempo, el espacio, la pasión que le dedicas al tema, y yo creo que todos los que van a ver este episodio van a quedar igual de enamorados. Muchas gracias a ti por esta invitación. Bueno, pues hasta una próxima, y estar pendiente a los próximos episodios que tenemos desde la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estar pendiente a todos los canales de transmisión, dígase Spotify, YouTube, Instagram, etc. Chicas, muchísimas gracias, Sandra. Muchas y gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.